Buenas tardes a todos, puesto que pasamos del mediodía. Estamos en la última mesa de la mañana. Agradecer a la Organización Médica Colegial haberme designado moderador de esta importante mesa, por el tema que se trata y por los compañeros que la conforman. Y voy a dar los nombres de la mesa. Reflexor preliminar, don Francisco Cobat, presidente de la Fundación Cobat. Relator, don Luis Rodríguez Padial, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Toledo. Discusor, don Galo Agustín Sánchez, de la Oficina de Evaluación del Medicamento. Preguntan el doctor don José Ignacio Domínguez Torres, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Huesca. Doctor don Jesús Francisco Delgado Aboy, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y el doctor don Enrique de la Figuera Bosch-Bisman, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Zaragoza. Y nos asiste el doctor Arjona, que es el presidente del Colegio Médico de Cáceres. El tema que vamos a tratar en esta mesa es innovación diagnóstica y terapéutica, responsabilidad profesional y ética. Me acojo, en principio, me dieron 4 minutitos para hacer la presentación y desarrollar el principio de esta mesa a algo que se ha dicho en la mesa anterior. Hacer las cosas bien con el mínimo coste. Y yo le añado, dentro de la ética y deontología y la buena praxis, y le añado otra cosa más, pensando siempre en lo mejor para el paciente. No he tenido más remedio que leerme varias veces y detenidamente el magnífico presentación que ha hecho Francisco Cobat, muy completo. Y tengo que, para dar introducción a este tema, a esta mesa, quizá un poco difícil pero importante, la siguiente palabra que dice en su texto. Dice, convencido de que ya se han comprobado la efectividad y seguridad de las innovaciones sanitarias que nos ofrecen, los médicos las aplicamos, creyendo que así ayudamos mejor a nuestros pacientes. Sin embargo, la realidad es que a la mayoría nos resulta muy fácil engañarnos. Hay tremendo incentivo económico para hacerlo y los mecanismos en los que confiamos ya han fallado a menudo, demostrando que es disfuncional la sistemática con la que las autoridades sanitarias de nuestro país y de otros deciden qué tecnologías se aplican en la práctica clínica y cuáles son financiadas con recursos públicos. De hecho, incluso actualmente en plena crisis económica, múltiples ejemplos demuestran que el Sistema Nacional de Salud está costeando ciertas tecnologías ineficaces, alentando la aplicación de otras en casos concretos en los que aportan más perjuicio que ventaja y retrasando injustificadamente la generalización de algunas que han demostrado ser eficaces, seguras, efectivas y eficientes, incluso cuando se han comprobado que su uso es viable, mejora los resultados y genera un ahorro neto de recursos. Y termina este párrafo. A raíz de eso, aproximadamente el 30% del gasto sanitario se dilapida en la aplicación de tecnologías inútiles o que no deberían aplicarse en los casos en que se usan. Sin embargo, en algunos ámbitos del Sistema Nacional de Salud, el derroche en tratamiento carente de fundamento científico ha demostrado alcanzar hasta el 60%. Fíjense en la gravedad que podemos caer en el ejercicio de nuestra profesión, con o sin malicia. Y tiene la palabra el primer ponente, don Luis Rodríguez Padial, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Toledo. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la organización la amabilidad por invitarme para plantear aquí una serie de reflexiones. Quiero comenzar agradeciendo y reconociendo la calidad de la introducción hecha por el doctor Kovacs. Yo creo que trata muy profundamente el tema de forma muy exhaustiva. Yo diría que es un programa de máximos, quizá con algunas limitaciones. Y yo lo que quiero aportar aquí no es repetir lo mismo, que está muy bien dicho, sino desde mi punto de vista como médico cardiólogo que ve pacientes, preocupado por este tema, que tiene que tomar decisiones, pues algunas afirmaciones y algunas dudas que luego dejaré para la mesa y que seguro creo que nos pueden servir a todos.
Lo que está claro es que debemos basar, cuando estamos en en una situación de duda, yo creo que debemos recurrir a lo esencial. Es desde ahí donde podemos sacar orientación. Lo esencial es nuestra profesionalidad, profesionalismo y nuestro código de ética y, evidentemente, la evaluación adecuada de las tecnologías y de las terapias. Voy a hacer un comentario también sobre el fármaco, dada la persona que me acompaña, ¿no?, el compañero que me sigue. Está claro que la profesionalidad pues se basa en tres pilares fundamentales: la experiencia clínica, conocimientos, habilidades e investigación, que son las bases; la ética, que es la guía que nos debe llevar; y el compromiso de servicio, tanto personal hacia los pacientes y, obviamente, hacia la sociedad. Y ahí es donde debemos movernos. Yo creo que estos tres pilares, estos tres elementos señalados por personal del Sistema Nacional de Salud británico, se recogen muy bien en la definición que nuestra organización hizo en el 2010 sobre profesión, profesionalismo y profesional médico. Subrayo que, independientemente de otros factores, no voy a leer la entera, lo que está claro es que debe basarse la práctica en principios éticos y deontológicos. Y bueno, y si uno va al Código de Deontología, pues en el artículo 4 queda claro que nuestro objetivo fundamental como profesionales médicos es el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad. La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente, o sea que ante la duda entre uno y otro debemos, en principio, anteponer al paciente, porque parece que no, pero eso se va a plantear con frecuencia cuando tengamos que tomar decisiones, ¿no? Y buscando siempre la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios. O sea que estamos obligados, profesional, ética y socialmente, pero sobre todo ética, yendo a esas bases, a buscar la mayor eficiencia. Evidentemente, a trabajar para que nuestro sistema público pueda ser tan eficiente como el privado. No tengo nada en contra del privado, pero quisiera que se le diera la oportunidad al público para alcanzar el mismo grado de eficiencia. No voy a comentar esto porque ya se ha visto en mesas previas, pero está claro que las innovaciones afectan a la práctica clínica e incrementan el coste. Se tratan nuevas patologías, en algún caso surgen nuevas y en otras no las inventamos los médicos, y todo hay que decirlo. Tratamos personas que antes no se hubieran tratado, pues debido a distintas expectativas, datos de nuevos estudios, dispensamos tratamientos más costosos y practicamos también una clínica más intensa. Hemos imbuido también la sociedad el sentido de que podemos curarlo todo y la sociedad nos demanda que ante cualquier problema nosotros lo curemos. Cuando tenemos que distribuir recursos, y al final de eso se trata, nos movemos entre un criterio de eficiencia, en el que en principio debemos dárselo ese recurso al que más pueda beneficiarse, pero disminuye de alguna forma la equidad, o el criterio de equidad a todos y disminuye evidentemente la eficiencia. Y en ese equilibrio, con nuestro criterio clínico y a veces poca formación, no ya clínica, sino en temas de economía, debemos decidir y decidimos a diario. Debemos tener en cuenta que los dos criterios son necesarios y complementarios. Vamos a hablar un poco de la eficiencia, puesto que es la base. La eficiencia, hasta donde yo sé, y siendo clínico sin tener mucha idea del asunto, está claro que es una ecuación en la que hay unos resultados, que podemos medirlo de distintas formas, y unos recursos. Cuanto más resultados tengamos por los recursos, mucho mejor. El problema es cuando uno profundiza, la forma de medir los resultados se complica. Hay análisis de coste y monitorización según el objetivo que tengamos, y luego, en cuanto a las salidas, pues tenemos análisis coste-efectividad, coste-utilidad, coste-beneficio, según midamos el resultado en salud. Y conviene que nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de eficiencia a qué nos estamos refiriendo, porque los clínicos nos enfrentamos con frecuencia con esta situación, en la que hay una inversión que hay que hacer a lo largo del tiempo, el presupuesto es lo que preocupa al gestor en un periodo corto de tiempo, y a nosotros, preocupándonos también y debiendo preocuparnos ese presupuesto, porque es necesario para subsistir, yo creo que debemos tener una visión más a largo plazo de impacto en la calidad y en la cantidad de vida del paciente, y eso con frecuencia plantea problemas. Yo creo que en ese aspecto debemos reflexionar y hablar con los gestores y que entiendan cuál debe ser la perspectiva del clínico. No estoy diciendo que gastemos lo que queramos, que tal, pero hay veces hay medidas que, queriendo ahorrar al corto plazo, podemos encontrarnos problemas a largo plazo. Uno de los temas, y lo traigo especialmente por la persona, compañero que va a hablar detrás mía, pues es el uso de genéricos. Empiezo diciendo que estoy a favor del uso de los fármacos más adecuados, incluidos los genéricos. Pero, en principio, también conviene que profundicemos en el sentido de qué se nos garantiza cuando se nos ofrece que utilicemos genéricos.
Hasta donde yo sé, los estudios de bioequivalencia se hacen en un escaso número de pacientes, entre 12 y 24, suelen ser pacientes sanos, y nosotros los que vemos en la consulta no son muchos sanos, por no decir la mayoría, tienen distintos sexos, razas, hay ancianos con polimedicación, con distinto grado de insuficiencia. Lo que se prueba es una sola dosis, y no hay asociación de fármacos, hasta donde yo sé. Y lo que faltan tenemos estudios de eficacia, lo que pasa en teoría, y faltan estudios de efectividad. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué datos hay de cuando nuestro paciente va a la farmacia y cada vez le dan un genérico distinto? Eso está estudiado, sabemos qué impacto puede tener, porque, asumiendo que la inmensa mayoría de las veces esos datos son ciertos, cuando uno ve pacientes en la práctica, a veces ve, utilizando el mismo principio activo, ve efectos que no son los mismos. Lo que valoramos es el área bajo la curva, en algunos otros se valoran otros parámetros, y no quiero decir algo que no sea cierto. Tanto al original como al genérico se le permiten, porque eso no lo tenemos muy claro los médicos, unas variaciones de más o menos 20%, realmente menos 80 más 125, con lo cual puede haber unas fluctuaciones de hasta el 40% en el área bajo la curva. Y eso en algunos pacientes puede ser importante, sobre todo cuando se cambian los genéricos, porque la relación que existe entre la concentración del fármaco y el receptor pues es muy variable. Y obviamente una variación en la concentración de hasta un 40% puede suponer, según el modelo de relación, impactos importantes. Y un servidor a veces ve que simplemente el cambio de fármaco puede hacer que el efecto que yo deseaba no estuviera. Y pienso que la organización debería, en ese caso, si hay datos fiables, defender el derecho del médico a decir, no, a este paciente se le debe dar este fármaco y no cambiárselo. Porque además tampoco tengo muy claro por qué con los precios de referencia, teniendo exactamente los mismos costes los que tienen genéricos que los que no lo tienen, no podamos utilizarlo y por lo menos garantizar que a ese paciente se le dé el fármaco en concreto. Porque hay datos en la realidad, hay datos de que son útiles y yo lo utilizo a diario, o sea que eso está claro. Pero quiero defender esa libertad en un momento dado a tomar otra decisión. Esto es un estudio hecho en pacientes con epilepsia, publicado en una revista seria, seguido a lo largo de los años. Y lo que nos indica es que utilizando siempre el mismo genérico, los pacientes, aquí ven que tenían epilepsia estable, epilepsia inestable, pues en todos ellos, todas las lesiones, y sobre todo los que estaban estabilizados, lesiones relacionadas con la epilepsia, aumentaron a lo largo del tiempo. No siempre el ahorrar a corto plazo quiere decir que tengamos más beneficio. Y yo creo que deberíamos, en caso de duda, tener información a plazo. Porque no siempre lo que uno ve a corto plazo quiere decir que es el efecto que estamos recibiendo a largo plazo. Traigo esto, yo soy cardiólogo y tengo el sesgo. Esto es un estudio de hipertensión, dos estrategias terapéuticas distintas. Mismo control de la presión arterial. A lo largo de los años, impacto distinto. Si yo me cambian con una reducción significativa de la morbimortalidad. Si cambian el tratamiento y el paciente tiene una tensión normal, igual que antes, pues parece que no ha pasado nada. Depende de qué casos y de qué forma. Lo que está claro es que hay que desarrollar medidas de calidad y de control. Yo creo que la OMC debe trabajar en ese sentido. Ya lo están trabajando también distintos organismos profesionales, en este caso el American Heart, la Sociedad Española de Cardiología se adhiere y la Sociedad Europea estamos trabajando en eso. Estoy totalmente de acuerdo que la tecnología sanitaria debe evaluarse antes de implantarlo y de generalizarse. Pero yo creo que aquí el sistema público-privado, los médicos, debemos colaborar con la industria para conseguir esas evidencias. O sea, hay que hacer una implantación inicial controlada, analizada y en función de los resultados, pues extenderla sí o no. Y coincido totalmente con el doctor Cobas que se encuentra uno con mucha tecnología que no sabe nadie cómo se ha implantado, que se está utilizando y que simplemente la racionalización de eso y que el sistema tuviera agilidad en resolver esos problemas, porque uno los plantea y tal, supondría un ahorro importante, sin impacto en la calidad de los enfermos, en la atención a los enfermos y en muchos casos con un impacto claramente positivo. Lo que está claro es que debemos entender a la industria en un sentido o en otro, creo yo, como colaboradores, controlada, porque yo creo que es la que nos va a marcar el desarrollo futuro. Son los laboratorios, nos gusta o no, los que van a curar las enfermedades del futuro. Los recursos también deben utilizarse de una forma apropiada. Las sociedades están trabajando en ello. Traigo aquí de ecocardiografía y se establece cuándo debemos pedir un eco, cuándo no, cuándo aporta, porque en eso es muy fácil tirar de papel. Pero hay ya consensos donde no hay evidencia, hay consensos que nos permiten inicialmente tomar esas decisiones. Porque lo que debemos ir es pasar de las decisiones tomadas en opiniones, que está claro que no son las más adecuadas, a aquellas tomadas en evidencia y progresivamente aumentando. Pero tenemos el problema de que la evidencia no nos da luz en todo.
La evidencia tiene también sus limitaciones. Y el paciente que no ha entrado en los ensayos clínicos, con su boina o sin su boina, se nos sienta delante y quiere que le demos una respuesta. Esto es el diseño de los estudios, y no este es el que más excluye. Uno coge miles de pacientes, de los cuales por distintos motivos se excluye. Insuficiencia renal, ese día lo atropella un coche, vaya usted a saber. Una serie de factores que hace que al final lo que queda aquí, y es lo que yo baso la evidencia, es mucho menor. Pero yo veo a todos. Y entonces el médico debe, utilizando la evidencia, ser capaz de utilizar su maestría clínica para adaptarlo al paciente. Y no es una opinión mía. La medicina basada en la evidencia ya contempla no convertirse en una dictadura para el médico. Es una herramienta para aplicar mejor la práctica clínica, pero no puede ni debe ser una dictadura. Y los médicos no debemos consentir que se utilice de esa forma. La práctica de la medicina basada en la evidencia significa la integración de la maestría clínica individual, con sentido, con criterio, bien medida, no lo hago porque me da la gana, la maestría clínica individual, que es la esencia de la medicina, con las mejores evidencias clínicas externas disponibles, a partir de una investigación sistemática. Y donde no haya evidencias, nuestra responsabilidad debe ser trabajar para conseguirlas, pero debemos ser conscientes que en la práctica habitual solo hay evidencia para un 30% de las cosas, y probablemente diga mucho, ¿no? Y entonces ya, para concluir, yo creo que como médico quiero ser eficiente, porque creo que eso es ético. Cualquiera que sea de esas definiciones de la eficiencia, pero me tengo que sentar a entenderlas y ver lo que me están diciendo. No siempre coincidimos en el concepto. Quiero tener libertad para hacer lo que, en base a la ciencia, crea mejor para mi paciente. Esa es la base de la relación médico-paciente y del sistema sanitario. Eso es ético. Si el paciente no tiene confianza en el médico, difícilmente podemos construir un sistema sanitario de calidad. Esa es la esencia, la relación, la consulta o la práctica clínica con el paciente. Quiero tener acceso a nuevos tratamientos y tecnologías, porque eso es ético, le voy a dar a mi paciente lo más adecuado, siempre y cuando hayan sido valoradas y, desde luego, no puedo pedir que me dejen utilizar tecnologías que no hayan demostrado un beneficio. Pero también debo exigir al sistema colaboración para obtener esas evidencias. Quiero que se mida mi práctica también en términos de resultado en salud y no solo en coste, entre comillas, a corto plazo, porque eso es eficiencia y eso es ética. Y esos son los argumentos que debemos utilizar con los gestores y que como organización debemos exigir. Y quiero ser responsable con mi comunidad y utilizar los recursos de la forma más eficiente posible, siempre que eso no vaya en contra de mi paciente, porque eso, desde mi punto de vista, es ética y es eficiente. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por la contundencia, la claridad y al haberse atenido al tiempo preciso. Tiene la palabra don Galo Agustín Sánchez. ¿Cómo entro? Tengo que entrar, ¿no? Es que no ha salido. Para la siguiente. Pero no ha salido la anterior. Que hay que salir de aquí. Entonces, ¿y la carpeta cuál es? ¿Cuál es la mesa esta? ¿7? La 8. 8. La 8. No he salido de la carpeta. ¿Es esta La de aquí? 8, esa. ¿Cuál es Ahí la está. tuya? La de arriba, esa. Eso es. Ahí está. Dale ya. Ahí abajo. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días a todos y, bueno, sentirme muy honrado porque es que además yo soy muy promédico, pero no soy médico. Lo que pasa es que soy muy promédico, ciertamente, ¿no? Me llamo Galo Sánchez y soy del grupo GRADE de evaluación de medicamentos. Hasta hace poco tiempo ha sido la oficina del Servicio Extraordinario de Salud, pero ahora es posible que esto cambie, ¿no? De modo que vengo representando fundamentalmente a mi grupo. GRADE es una metodología que deriva de Sackett, que ha dicho hace un momentito mi compañero, por así decir, de los hijos de Sackett. GRADE es una metodología que integra los beneficios, beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, ¿no? Y a mí me parece que creo que es la metodología, bueno, en este momento es el gold estándar del mundo entero y creo que puede poner números tanto a la ciencia como a la ética. Y he hecho una presentación muy pequeñita para centrarme en 12 minutos. Voy a intentarlo. Me faltan 11, me parece. Voy a hacer una pequeña introducción que lo he ido apuntando, ¿no? Es quiebra en economía o incluso en sanidad, es cuando se presenta un desfase entre el abastecimiento y la demanda. Imaginemos el abastecimiento en el numerador y la demanda en el denominador. Si nos damos cuenta de esto,
nuestro sistema sanitario público y privado es quebrativo, porque siempre hay un desfase entre el abastecimiento y la demanda, en los dos. De modo que, probablemente, la única manera de intentar abordar esto para que este sistema tienda a infinito, pues sea con la razón ética y científica, que es lo que yo intento defender. ¿Por qué es quebrativo? Porque el numerador, el abastecimiento, es fijo o tiene una progresión muy pequeña, aritmética, y la demanda será, pues no voy a decir que infinita, pero desde luego en progresión geométrica. Y sin más, digo así. Aunque hay diferentes enfoques sobre si la base de la bioética es un constructo de los hombres en función de sus circunstancias, nos hemos basado en Edmund Pellegrino, porque uno de los miembros, el más experto en ética de nuestro grupo, bueno, pues es muy seguidor de Edmund Pellegrino y es válido, perfectamente, ¿no? Pellegrino dice que el inicio de la medicina, el inicio es una relación entre un médico y un enfermo, ¿no? Y dice que esto es porque surge de un hombre que sufre y que pide ayuda, y de otro hombre que profesar es declarar en alto, que profesa que sabe y que puede curar. De modo que ustedes, vosotros, tenéis la profesión más importante del mundo, porque esta es anterior a la historia, de modo que es anterior a toda creación cultural, y toda ley que sea contraria a este principio, pues naturalmente está en contra, por así decir, de la ética, ¿no? La misión del médico, la ética y deontológica, es esta, es ayudar al paciente a que obtenga el bien último. No voy a meterme porque además hay expertos en ética, vamos a decir el bien último, ¿no? Y en este camino, pues evidentemente, caben los 4 principios enunciados, los más famosos, ¿no? Aunque hay otros muchos más, ¿no? En el año 79 por Beauchamp y Childress, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y podemos incluir también el de Pellegrino, uno más, el de integralidad, que también habla, o sea, de la persona más que del personaje, de nuestros pacientes. Vamos a ver beneficencia y no maleficencia. Vamos a ponerle números. Las intervenciones sanitarias, estos 2 principios, o sea, la misión de toda intervención sanitaria, en principio, groseramente desde arriba, es disminuir en una magnitud relevante los riesgos basales graves y moderados de un individuo, porque la sociedad la forman los individuos, es decir, que es mejor que veamos la sanidad desde el individuo hacia la sociedad que desde la sociedad hacia el individuo. Yo creo que es que tiene que ser así, porque la relación médico-enfermo empezó con un individuo, sin que, como consecuencia de esta intervención, se añada un daño igual o superior al que tenía inicialmente el paciente. Bueno, no voy a entrar porque la presentación esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Cuando yo digo disminuir en una magnitud relevante, estamos hablando de una probabilidad, tiene que tener un número, un porcentaje. Hace poco tiempo, si me perdonan, y además algunos me han oído este ejemplo, tengo un hijo pequeñito, y le preguntaba hace no mucho tiempo un amigo, le decía, Galo, se llama como yo, en fin, no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, podía ser de otra manera, pero en fin, nos obligaron casi. Galo, dice, ¿tú sabes que el perejil da cáncer? Y mi hijo dice, ¿y cuántos de cada 100? Dice, pues no sé. Dice, ¿y el estudio se hizo frente a no tomar perejil? Dice, no lo sé. Dice, ¿y cuánto tiempo y qué cantidad de perejil hay que tomar para tener cáncer? Dice, bueno, pues tampoco se dice, pues no te preocupes. Hay que poner números, o sea que esto lo decimos muchas veces, ¿no? Hay que poner números. ¿Qué son riesgos graves, moderados y leves? Hemos dicho que era disminuir en una cantidad relevante los riesgos graves y moderados. Vamos a ponerlos en los pisos. En el piso de arriba, en el tercer piso, son los riesgos graves, los hemos puesto en grande. Son aquellos que ocasionan la muerte, la incapacidad y la amenaza de la vida. Y el Grupo Internacional GRADE le pone una puntuación ordinal. Una puntuación ordinal que sería 9, 8 o 7. Son ordinales, no son cardinales. No se puede hacer matemática con esto, pero sí es un orden de preferencias. Y no se pueden confundir de ninguna manera con los que están inmediatamente debajo, en el siguiente piso. En el siguiente piso están los riesgos moderados, que son aquellos que ocasionan un deterioro importante en la calidad de vida o bien son susceptibles de convertirse en graves. Por ejemplo, dentro de un riesgo grave, un 9 sería la muerte, un 8 sería un infarto agudo de miocardio no fatal y un 7 sería una angina autoinformada y no confirmada, por ejemplo, por mi colega. Me equivoco, de mesa. Bien.
Y un riesgo moderado podría ser, por ejemplo, una incidencia de diabetes, que efectivamente no ocasiona un deterioro importante en el momento, pero sí que es susceptible de convertirse en grave. Es esto. Los leves, que desgraciadamente se nos están llenando las consultas y además las salas de urgencia, es que no son ni motivo de gestión clínica, de modo que deberían ser del ámbito familiar o incluso, con todo el respeto, para mis colegas de la otra profesión, que son las oficinas de farmacia, creo yo. Autonomía, integralidad y justicia. Matizamos nosotros que esta beneficencia y no maleficencia no es desde arriba, o sea, tecnológica. El bien tecnológico no es el bien último del paciente. Y esta relación persona a persona, de médico a enfermo, de uno con otro, han de ser consecuentes con la autonomía e integralidad, cuando hablamos de peregrino, del individuo, expresada explícita o tácitamente con su consentimiento, después de haber sido lo más correctamente posible informado. No nos vamos a meter después en la justicia redistributiva y en la equidad, porque es que lo han defendido antes muchísimo mejor que yo los compañeros. Bien. Si me permiten, en la parte de abajo, y ahora viene a colación, entendemos economía como un instrumento al servicio de la ética y no viceversa. De modo que toda gestión que esté basada en la economía y que después fuerce la ética es contraria. Tiene que ser siempre la economía un instrumento de la ética, no puede ser de otra manera, y si no es injusta. Los clínicos ingleses tienen en su escudo, en la parte de abajo, la grandeza de que el médico es el único que se encuentra finalmente con una biografía. Y es que decía que con la ciencia, lo que estamos hablando, caridad, porque el médico es el único que finalmente se queda solo con el paciente, porque tiene que acompañar al paciente. Cuando no hay solución, que por lo menos restituya, o sea, que reconstituya, que reconstruya toda su biografía. Y esa es la grandeza, es la única profesión del mundo que lo tiene. La razón ético-científica, vamos a ponerle números, un poquito. La razón ético-científica para la utilización de los medicamentos. Bueno, pues para evitar la ambigüedad, el grupo GRADE, nosotros pertenecemos a la organización, al grupo internacional GRADE, y hay dos organizaciones en España. Somos nosotros y la Sociedad Española de Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, que hay aquí algunos representantes. Para evitar la ambigüedad podemos precisarla mediante un balance de beneficios y riesgos que justifiquen los inconvenientes y los costes. Lo decimos con el acrónimo BRIC para recordarlo un poquito mejor, con C, no con K. Bueno, esto es demasiado grande y como esto sería el ideal. Y le he hecho una chuleta, lo he hecho así simplemente. La situación ideal sería la siguiente. Esto sería ya, visto desde el cielo, ¿no? Existe, evidencia del porcentaje de riesgo basal, así como del porcentaje de la disminución del riesgo, que es el beneficio. Y al mismo tiempo sabemos que toda intervención tiene unos riesgos añadidos, que es lo que llamamos la seguridad. De modo que también conocemos el porcentaje, existe esa evidencia del aumento del riesgo basal, que es el riesgo añadido. También sería ideal que el médico estuviera completamente formado en esta pequeña matemática, que es muy sencilla, y conoce las evidencias, pero que sabe expresarlas en este porcentaje, en frecuencias absolutas, no por favor en reducción relativa del riesgo. Con eso no se puede hacer gestión, os lo digo, no se puede hacer gestión, es imposible. No se puede hacer un balance de beneficios y riesgos con la reducción relativa del riesgo. Lo hemos publicado hace muy poco tiempo en nuestra página web, en el último boletín. Repito, el médico debe conocer las evidencias y debe saber expresarlas en el porcentaje de riesgo absoluto, así como en la reducción absoluta del riesgo y en el aumento absoluto del riesgo. Y lo ideal sería que el médico supiera también transmitírselas al paciente competente para. No me meto en lo competente para porque evidentemente hay muy pocos pacientes que sean totalmente competentes, tanto en la salud como en la enfermedad. No me quiero meter porque eso es otro capítulo. Innovaciones terapéuticas o diagnósticas. Me centro en las terapéuticas, que son las que nosotros más trabajamos. Pues hay dos prototipos, ¿no? Son estas dos. La primera sería en aquellas en las que, una vez que se aprueba el fármaco o la intervención, voy a hablar del fármaco porque tengo bastante más costumbre, ¿no? Pues no hay evidencias de disminución del riesgo basal, no lo hay, no lo hay. Hay una evidencia insuficiente del aumento del riesgo basal de la seguridad, naturalmente porque los ensayos clínicos que se han hecho son insuficientes en tiempo, no tienen el tiempo suficiente para la producción de los eventos, ni tampoco tienen el denominador suficiente, luego entonces la evidencia siempre es insuficiente en cuanto a la seguridad. Y sin embargo, tienen una evidencia de mejores valores de variables intermedias. Este es el prototipo, por ejemplo, de liraglutida
porque podía haber dicho rosiglitazona. Bueno, la rosiglitazona yo me lamento muchísimo porque no me gusta que se le tiren fármacos, la verdad no me gusta, pero bueno, finalmente este fue el modelo con el que se aprobó la rosiglitazona. No tenía resultados en salud, pero sí una bajada de la hemoglobina glicosilada. Pues nosotros, por no enrollarnos mucho, recomendamos, o sea, que si se hace el balance de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, nos encontraremos con una recomendación aproximadamente como esta. Recomendamos no utilizar esta intervención salvo que el paciente A no responda o no tolere las intervenciones conocidas con el mejor balance de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes. 2. Su riesgo basal sea tan alto que el porcentaje de aumento de daños añadidos por la intervención pues sea poco significativa o sea insignificante. Y C, que el paciente esté correctamente informado y otorgue su consentimiento emocional, si es posible, e intelectual, ojalá, en el marco de sus valores y preferencias, porque lo que nos importa es el paciente. Como si el coste fuera a pagarlo él mismo. Lo he puesto en bastardilla, por favor, no se me interprete mal. No quiero meter aquí, vamos, para nada. No quiero decir que lo tenga que pagar el paciente, estoy terminando. Sino que es como si fuera a pagarlo el paciente. Y lo explico aquí abajo para que, bueno, como no me da tiempo, no quiero, vamos, no es eso. La segunda sería esta otra, aquella en la que se conocen las evidencias de la disminución del riesgo basal y no se conocen, ciertamente, o sea, todavía no se tiene la certidumbre de las evidencias en la seguridad. Este sería, por ejemplo, los últimos anticoagulantes, inhibidores de la trombina o inhibidores del factor 10A de la coagulación, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, no sé si hay alguno más. Bueno, pues en este caso nosotros, y hemos dado ejemplo porque lo hemos hecho con nuestras evaluaciones, hágase un balance de beneficios y riesgos hasta llegar a las frecuencias absolutas en forma de reducción absoluta del riesgo, no de reducción relativa del riesgo, lo vuelvo a repetir, con eso no vale, reducción absoluta del riesgo y NNT por año, añadiendo una estimación de los inconvenientes y los costes, de modo que pueda hacerse una recomendación genérica a favor o en contra, una genérica, fuerte o débil, advirtiendo siempre en esta recomendación genérica que los riesgos aún no están establecidos. Y con esto ahora vamos a nuestro paciente, o sea que eso sería la razón, o sea, sería el bien tecnomédico, pero lo que nos importa es el bien de nuestro paciente. Con esto infórmese correctamente al paciente para que otorgue su consentimiento en el marco de sus valores y preferencias como si el coste fuera a pagarlo él mismo, que no quiere decir que lo pague. Y este es el resumen final, creo que voy a decirlo. En las innovaciones diagnósticas y terapéuticas, al igual que en las intervenciones bien establecidas, la razón científica forma parte de la razón ética. Pero sin la primera no se puede construir la segunda. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Galo. Para no ser usted médico, maneja el léxico muy bien y los conceptos muy claros. Como este moderador tiene una especialidad que es médico-quirúrgica, yo soy oftalmólogo, ha faltado hablar de un poquito de la cirugía, que se puede entrar también en... No, quizás ninguno de los dos soy quirúrgico, pero yo sí lo soy y tengo el deber de hacer una pequeña incisión en esto. En la cirugía se produce desde el punto de vista quirúrgico muchos tipos de cirugía, cirugía debida o indebida, cirugía a propósito, cirugía que pueden alargar la vida o mantenerla cuando se debe hacer, cuando no se debe hacer, es un tema para entrar importante. Lo que tenemos la especialidad como la mía, que somos clínicos y quirúrgicos, sabemos muchas veces la decisión de pasar de una cosa a otra, si es válido o no es válido el hacerlo. Hoy día también tenemos que tener presente una cosa, los hospitales en España en estos últimos 30 o 40 años han pasado de ser hospitales eminentemente clínicos a ser hospitales clínico-quirúrgico o quirúrgico-clínico. Muchas veces van creciendo muchísimo los quirófanos en detrimento quizá de las camas por el tipo de cirugía que se está practicando hoy día. Y doy la palabra a nuestro primer preguntador, que es don José Ignacio Domínguez Torres, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca. Hola, muy buenas tardes. Yo siempre suelo ser bastante breve en mis intervenciones y entonces lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de la convención el que hayan contado con el Colegio de Huesca para estar en esta mesa, que me parece muy interesante y con la cual comparto bastantes opiniones de muchos de los ponentes, sobre todo con el excelente trabajo que ha hecho el doctor Kovacs, que verdaderamente cuando lo leí me quedé muy sorprendido porque no sabía qué pregunta podría hacer. Entonces, lo único que se me ha ocurrido hacer es si verdaderamente
en los tiempos en que vivimos, en que nos están obligando por razones de ahorro a utilizar determinados procedimientos tanto terapéuticos como diagnósticos, si es exigible a los responsables sanitarios e incluso a nuestros propios compañeros, organizaciones en general, sería exigible una responsabilidad ética por obligar a decir no, usted no va a hacer esta resonancia magnética, tiene que conformarse con una ecografía, en fin, alguna prueba de una cosa de este tipo. Es lo único que se me ocurría después de leer todo. Muchas gracias. Pues, ¿quieres contestar? Para ser breve en la respuesta, sí, ya está. Es decir, obviamente es una obligación ética hacer las cosas bien. Y otra cosa es que los 200.000 médicos que hay en España no tienen que repetir cada uno de ellos el trabajo. Con lo cual, en un país civilizado en el que tuviéramos autoridades sanitarias capaces de liderar y con credibilidad moral, ese trabajo se debería hacer una vez centralmente y luego cada uno de nosotros aplicarlos con nuestros pacientes. Pero no podemos pedirle a cada médico aisladamente que revise toda la evidencia científica sobre todos los campos, pero no tiene sentido. Con lo cual, creo que ayer estuvo aquí Pilar Farjas, con lo cual no quiero hacer más comentarios. ¿Quiere hablar el presidente del Colegio de Toledo? Lo voy a ser breve también. Yo creo que sí, y simplemente un comentario. Por eso creo que la colegiación universal, aquellos que sean médicos, debería extenderse no solo a los que tienen un contacto directo con el paciente, como leí el otro día en la prensa que plantea el Ministerio, sino a todos aquellos que toman decisiones sobre los pacientes, porque eso también es ético. Bien, pasamos al segundo preguntador, don Jesús Francisco Delgado Aboy, presidente del Colegio de Melilla. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar la enhorabuena por las ponencias realizadas, por su brillantez y, en segundo lugar, agradecer la posibilidad de participar en la elaboración humana de esta mesa. Como de todos es sabido, nos ha tocado vivir un momento histórico bastante difícil en cuanto a su economía se refiere. Y aún así conocemos la existencia de entes y órganos, tanto administrativos como políticos, que tienen una duplicidad de funciones en el ámbito económico y práctico sin sentido. Pues bien, ¿no habría la posibilidad que desde el rigor profesional y científico se creara un ente desde la universidad docente y la organización médico-colegial que fuera capaz de aglutinar y unir esfuerzos junto a la sociedad científica y organizaciones de pacientes para poder fiscalizar y evaluar la implantación de nuevas tecnologías y terapias y, a su vez, su seguimiento posterior para comprobar su eficacia tanto curativa como económica? Y lanzada la pregunta, no cabría añadir una reflexión, como es el poder utilizar algo que ya existe, que es el foro de la profesión. ¿Pregunta? Yo puedo decir una cosita. A mí me parece muy pertinente lo que acabas de decir, porque es posible que estemos dando por hecho algo que a lo mejor no es cierto, porque nuestros gestores conocen realmente esos números que yo digo, es decir, saben cuánto es por ejemplo, cuánto es el porcentaje de muertes que hay en un año con esta tecnología. ¿Saben el riesgo basal? Es que yo parto de la base de que yo creo que tendrían que tener en el Colegio de Médicos posiblemente 2 semanas obligatorias para entender de la materia, porque están trabajando sobre riesgos con los que no saben si son muchos, regulares o pocos. Entonces, a mí me parece pertinente. Digo esto porque probablemente me ha invitado la Organización Médica Colegial, pero es que me parece que es la que en este momento puede defender en España, en este momento tan crucial, la razón ético-científica, porque la científica forma parte de la ética. Bueno, no sé si he contestado lo que querías decir, pero creo que los gestores deberían estar formados, debería exigírseles. Doctor Cova, creo que quería añadir algo. Sí. Yo creo que los datos demuestran que el sistema actual para decidir qué se paga y qué no se paga en la sanidad pública y qué se hace o no se hace en la sanidad, sencillamente no funciona. Y esto nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero los datos lo demuestran. A lo largo del año 2010 y parte del 2011, la OMC agrupó un grupo amplio de expertos que hicimos una serie de recomendaciones sobre qué cambios se deberían implantar para que la sistemática fuera más racional, más eficiente y más benéfica para nuestros pacientes. Esto está disponible en Internet, www.adopcioninnovacionessanitarias.es, y uno de los papeles que se atribuye a la OMC es el que recomendaba el doctor Delgado, es decir, que la OMC
no puede no participar y yo diría liderar ese campo. Yo creo que es mucho mejor que lo hagamos los médicos con conocimiento de causa que los políticos que van girando, ¿no? Añade y termina el doctor Don Luis, nada. No. Pasamos al tercer preguntador, que es don Enrique de la Figuera, presidente del Colegio Médico de Zaragoza. Muy buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros y mi pregunta es muy parecida al resto de los tres preguntones, porque los tres somos de origen aragonés y en Aragón, clavo que sobresale, martillazo que se lleva. Bien, los médicos en nuestra actividad diaria vemos que nuestra responsabilidad profesional y ética está sometida muchas veces y nosotros mismos somos la que le damos jaque. Voy a poner tres ejemplos muy rápidos. Medicamentos financiados que desde diferentes ámbitos, por una parte, se incentiva su utilización o justo lo contrario. O médicos de familia que trabajando en la misma ciudad pero en diferentes sectores sanitarios tienen acceso a solicitar determinadas pruebas complementarias y en el sector sanitario de al lado no. O, hablando ya de los hospitales, ancianitos con expectativa de vida muy corta que salen con una prótesis de cadera de cerámica espacial altamente resistente al salto estratosférico. O lo que es más grave, en Aragón hace años el Departamento de Sanidad, mediante una normativa autonómica, intentó, y digo intentó porque el Colegio de Médicos de Zaragoza la recurrió y lo ganó, intentó, ante un procedimiento quirúrgico concreto, determinar cuál era la técnica concreta y el procedimiento que debían seguir los cirujanos de la comunidad. Posiblemente les asesoró la fábrica local de automóviles que tenemos. Mi pregunta es, ¿los colegios de médicos y los consejos autonómicos a nivel local deberíamos de participar y ser parte integrante de los organismos e instituciones que hacen la evaluación, implantación y seguimiento de las nuevas tecnologías? Don Luis tiene la palabra. Sí, yo creo que ya se ha respondido por parte del doctor Cobas, coincido totalmente en eso. Yo creo que deberíamos liderarlo, ahí debería haber más gente, lógicamente, profesionales, y la sociedad científica tiene mucho que decir, los economistas de la salud también. Es más, yo diría que los colegios de médicos, porque estamos hablando de eficiencia de uso de recursos, un recurso importante es la gestión. Y también una mejora de la gestión puede mejorarse y puede aumentar la eficiencia del sistema, lo cual puede dejar más recursos para la asistencia. O sea, creo que los colegios deberíamos tratar, y ya se ha comentado, de que la gestión de los sistemas de salud y la gestión de los hospitales también se optimizara. O sea, no es solo la pastilla, es todo el proceso, y se sabe muy bien que hay gestión que no está basada en la evidencia, aunque no es lo mismo tal, y que se aplica, ¿no? Deberíamos por lo menos tener una postura crítica. Pero con respecto a tu pregunta en concreto, desde luego que sí. Muchas gracias. Tenemos, para hacer la hora que es, y la mesa que nos ha correspondido, son muchas las preguntas interesantes. Voy a leer dos o tres que creo que son muy cortitas. Dicen que primero la votación y después pasamos a las preguntitas. Bueno, primera pregunta. ¿Piensa usted que desde un punto de vista deontológico es correcto indicar o recomendar sistemáticamente determinadas pruebas y o tratamientos a sabiendas que son de dudosa utilidad? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, no sabe, no contesta. ¿Ya? Ah, sí, no sabía. Bueno, no me he dado cuenta, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad que la pregunta no tiene tampoco mucha vuelta, ¿no? Totalmente en desacuerdo. Pasamos a la... Sí, algún despistado. Pasamos a la segunda. ¿Piensa usted que el futuro del Sistema Nacional de Salud estará condicionado por el uso correcto de las nuevas técnicas y tecnologías diagnósticas y terapéuticas
para la que es imprescindible la recuperación de la motivación y compromiso de los profesionales con el Sistema Nacional de Salud? Pues nada, contesten ustedes. Veamos el resultado. Está claro, ¿no? Pues todavía hay 9 ahí que no contestan, que no sabe. En fin, vamos a ver, será la hipoglucemia de la hora. Tercero, ¿piensa usted que en España no se realiza una evaluación correcta de las nuevas tecnologías antes de su implantación y financiación por el Sistema Nacional de Salud, ni tampoco un seguimiento posterior de las mismas? ¿Piensa usted que en España no se realiza una evaluación correcta de las nuevas tecnologías antes de su implantación y financiación por el Sistema Nacional de Salud, ni tampoco un seguimiento posterior de las mismas? Pues esto hay que advertírselo a la Administración, porque los médicos piensan que no se está regulando esto totalmente. De modo que yo creo que esto hay que transmitirlo realmente a la Administración, este resultado de esta pregunta, que es muy importante. Y pasamos a la cuarta. ¿Piensa usted que la decisión de incorporar determinadas innovaciones tecnológicas son debidas por presiones de la industria sobre profesionales, gestores y administración? Vaya, venga. Veamos los resultados. Pues la mayoría está de acuerdo, señores. Otra pregunta que habría que comunicársela a la Administración. Y pasamos a la quinta. ¿Piensa usted que se debería mejorar la labor de los organismos encargados de la evaluación y seguimiento de la tecnología sanitaria con criterios de transparencia y eficiencia? Si no están claras las dos anteriores, esta viene a reforzar más. Contesten ustedes. Veamos la respuesta. Pues está claro, ¿no? Está claro totalmente. Muchas gracias por la claridad. Y vamos a pasar muy brevemente, antes que nos siga atacando la hipoglucemia, a 2 o 3 preguntitas que tenemos aquí. Son muchas, pero vamos a tratar de coger las más importantes. ¿Qué piensa del uso de genéricos fabricados en países con pocos controles en su seguridad de fabricación? ¿Están todos, qué pone aquí? Testados. ¿¿Están todos testados? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Yo mismo contesto. Bueno, pues breve, por favor. Conozco el procedimiento que se utiliza en la agencia y además conozco al responsable de este asunto. Y, en principio, deben tener todos los controles. Nosotros, aprovecho para decirlo, hemos hecho una evaluación que ha sido la primera de Europa sobre resultados clínicos de genéricos. No de lo que decía mi compañero, que efectivamente puede que haya diferencias en el área bajo la curva. No, nosotros hemos hecho resultados clínicos. Están en nuestra página web, evalmed.es, y si alguien quiere visitarlo, son resultados clínicos, o sea, resultados en salud, ¿no? Pero vamos, en principio, mis compañeros de la agencia, cuando yo he estado en la agencia, 4 añitos, en el comité de seguridad, no tiene que haber ninguna diferencia. Muchas gracias, don Luis. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Una cosa es el ensayo, como hemos visto ahí. Está claro que si las pruebas a las que se somete son las mismas, pues estupendamente. Yo no sabía, y me parece que la agencia acepta certificados hechos en los países de origen. Y bueno, sé que se va allí, se revisa y tal, pero los países de origen son China e India. Cada uno que lo tome como quiera. Y luego me gustaría saber exactamente si las pruebas que se han hecho es lo que pasa luego en la realidad, que es lo que hace falta, estudio de efectividad. ¿Qué pasa? Cambiando el genérico, el paciente va, cada vez le va a dar un genérico, porque no niego que si se utiliza siempre el mismo y tal, yo lo utilizo y hay veces que no tengo problema. Pero hay que asumir que hay un porcentaje de pacientes que pueden no responder igual a esas oscilaciones. Estamos hablando de medicina personalizada, polimorfismos genéticos, en fin, la cosa es un poco más complicada. Asumiendo eso, yo creo que dejar la puerta abierta para que en aquellos casos, que en 20 o 15 no se cogen todos los polimorfismos, ni mucho menos, puedan tener una respuesta distinta y el médico, de forma razonada, pueda tomar una decisión distinta.
Una pregunta para el doctor Rodríguez, presidente del Colegio de Toledo. Los medicamentos genéricos están estrictamente controlados. El 20% de valoración posible en la práctica se reduce al 9%. España, como los países del sur de Europa, han estado en la cola del consumo. Los países nórdicos y Estados Unidos lo utilizan antes y su consumo es alto. Llevamos una década de retraso. En las implicaciones éticas, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en algunas cosas. No tengo nada en contra de los genéricos, lo quiero decir de entrada, pero quiero genéricos de calidad y con datos que yo pueda comprobar. Un caso clínico. Paciente con insuficiencia cardíaca que está tomando un diurético, furosemida, el original, insuficiencia cardíaca compensada. Toma el genérico, se descompensa y él mismo hace la prueba 3 veces, que eso es n igual a 1 y es un experimento aceptado. Tomando el original se compensa y el otro no. Ahí yo creo que el médico decir, oiga, que le den a este paciente este otro. Eso lo ha visto un servidor, no me lo han contado. Entonces, una cosa es el ensayo con 15 sanos o 20, que me parece muy bien, el área bajo la curva, lo que usted quiera. Pero luego está el paciente con su polimorfismo, variación genética. Siempre hemos hablado los médicos de que no hay enfermedades sino enfermos. Pues aquí también debemos mantener eso, asumiendo eso otro. Y hago un pequeño comentario. Si ya con la ley del medicamento, con el precio de referencia, vale lo mismo el original que el genérico, ¿por qué ese empeño de utilizar genéricos? Si yo quiero utilizar fármacos baratos y de calidad, no tengo nada en contra del genérico de calidad. Muchas gracias. Nos quedan algunas preguntitas que son interesantes y tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Por qué se siguen financiando medicamentos, entre comillas, nuevos, que no aportan nada nuevo? ¿Piensa que esto cambiará en época de crisis? Doctor Cova. No se ha enterado, que lo estaba yo distrayendo. Se lo voy a repetir. ¿Por qué se siguen financiando medicamentos nuevos, entre comillas, que no aportan nada nuevo? ¿Piensa que esto cambiará en época de crisis? Hacer una predicción, sobre todo hacia el futuro, es muy complicado, ¿no? Basándonos en lo que nos han demostrado las autoridades sanitarias en los últimos años, creo que desgraciadamente no va a cambiar nada. Es mucho más fácil recortar el sueldo de los médicos que tomar medidas más profundas, que ciertamente dan un resultado más potente, aunque a un poquito más largo plazo, ¿no? Por otra parte, en el caso de los fármacos, creo que hay muchos, de hecho existe la Agencia Española de Medicamentos, la Europea y muchos mecanismos. En el caso de las tecnologías no farmacológicas, para mí la situación es todavía peor. Entre otras cosas, desde el punto de vista personal, porque cuando un laboratorio hace algo malo, el responsable legal y económicamente es el laboratorio. De hecho, están seguramente siguiendo en Estados Unidos, las multas que están poniendo hoy en día son importantes. Cuando, en el caso de una tecnología no farmacológica, un médico aplica un procedimiento inadecuado, el responsable es el médico o el cirujano, ¿no? Eso cuando antes el doctor González Villarrey hablaba de la diferencia entre clínicos y cirujanos, yo creo que los cirujanos en ese sentido están más abandonados. Es decir, una cosa es que la placa de artrodesis, por poner un ejemplo, sea defectuosa, y eso es problema del laboratorio, pero la decisión de ponerla o no ponerla en un caso concreto es del cirujano. Y ahí yo creo que hay un plus que recomendaría, por bien de todos, que las cosas fueran bastante más estrictas de lo que lo son hasta ahora. Muchas gracias. Hay una pregunta que está contestada ya, que pone aquí: si ciertas novedades terapéuticas son consideradas de baja evidencia y no entiendo, no sé, desfavorable. Esto necesitaba aquí un auxiliar de fármaco. Con un balance de beneficio río desfavorable, porque no se autoriza la comercialización. Creo que está contestada ya por él. Y vamos a la última pregunta. ¿Cómo saben distinguir los farmacéuticos en su oficina lo que es muy grave, moderado o leve? Los infartos silentes, si son leves, se exploran a los pacientes, utilizan técnicas complementarias, saben medicina. Quien más sabe es el médico. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Contestar. Yo creo, vamos, con toda la benevolencia, que los farmacéuticos con muy buena, y lo digo con el mayor amor y cariño, ¿no? Los farmacéuticos de las oficinas de farmacia son sanitarios, pero no son clínicos. Y esta diferencia es muy importante. O sea, no está mal, he hablado de los riesgos leves, eso, que no está mal, pero yo creo que pasar de ahí, o sea, el médico es el que ve al paciente y esa relación es de él. Yo particularmente creo que los farmacéuticos de línea de farmacia, aunque sepan mucho,
no son clínicos, sencillamente, y son compañeros míos, pero lo digo, es así. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a la mesa. Vámonos ligero para ver si nos han dejado algo de comer.